Como les habíamos dicho al inicio del programa, vamos a conversar con doña Laura Chinchilla, que viene acompañado por Irene, su asistente, y por doña Emma Lizano, que es la jefe de prensa de la Casa Presidencial. Doña Laura, la vamos a dejar que se tome una agüita, un cafecito, que necesita porque es por la carrera. No se preocupe, doña Amelia. Esto es lo cotidiano en mí. Más bien yo quiero agradecerle a usted pues la posibilidad de que compartamos esta mañana con su estimable público al que de vez en cuando me les uno siempre en las mañanas. Gracias. Doña Laura, para empezar por las cosas positivas y bien puntuales, ¿cuál considera usted que son los tres aspectos positivos que usted de los que puede hablarle al país en este momento que ha ejecutado el gobierno de Laura Chinchilla o que está ejecutando con éxito? Bueno, yo diría que más que destacar y hacer un listado aquí que quizás puede resultar un tanto cansino de acciones que estamos avanzando y metas que hemos logrado alcanzar al día de hoy, a mí me parece que lo más importante, doña Amelia, es hablar de cómo se está viendo el país, porque en última instancia, si la economía empieza a mostrar signos positivos, si logramos en algunas esferas de la seguridad ciudadana también mostrar elementos positivos, es porque efectivamente hay acciones que están haciendo posible que eso ocurra. Y entonces yo quiero empezar diciendo que cuando analizamos el comportamiento de la economía costarricense y que es el mayor desvelo de cualquier gobernante. Las otras cosas, por supuesto, son importantes, pero si un país no está creciendo, si un país no está generando empleo, ese se convierte en un gran desvelo de cualquier gobernante, aquí en Costa Rica y en todo el mundo. Y en el marco de una situación económica compleja, plagada de incertidumbres, Costa Rica el año pasado logró crecer en 10 meses de manera consecutiva. Cerramos el año en diciembre con un IMAE, es decir, un índice de crecimiento de la actividad económica mensual que comparado con hacía un año creció en 7%. Esa tasa de crecimiento, doña Amelia, no se veía desde antes de que explotara la burbuja inmobiliaria. Y vea usted que arrancamos este año también precisamente creciendo en una tasa de inversión casi cercana al 20%. Es decir, que el país va bien enrutado hacia sostener el crecimiento. Estamos saliendo de lo que fueron los años de crisis y logramos generar 60,000 nuevos empleos el año pasado y este año, por supuesto. Ese es el gran reto que tenemos, cómo seguir sosteniendo el crecimiento de nuestra economía. Quiere decir que estamos generando las condiciones de seguridad y de certeza que el inversionista necesita para poder invertir en nuestro país. Y el otro gran tema hace a lo social y a los temas de seguridad que preocupan en lo cotidiano también a los costarricenses. En general, en el tema social, doña Amelia, estamos ya alcanzando en algunos casos las metas de 4 años en lo que respecta a la red de cuido, uno de los temas que en el que más hemos trabajado, tanto para población adulta mayor como para la niñez, 2 segmentos de nuestra población, los 2 extremos de nuestra pirámide poblacional que no habían sido atendidos por las políticas públicas debidamente en el pasado. Y finalmente, en los temas de seguridad, yo quiero decirle que nosotros, por lo menos, aunque esto no suponga autocomplacencias ni un trato demagógico de los datos, sí ciertamente llama la atención el hecho de que a través de las encuestas de victimización, que no son oficiales, que son encuestas independientes, empezamos a ver cómo ceden las tasas de victimización del país frente a algunos delitos y muy en particular en algunas regiones. Ahora, doña Laura, aquí la gente, aunque vamos a estar recogiendo todas las inquietudes, pero hay ya montones de inquietudes en este momento. Me imagino. Ya usted sabe cómo es esto. Resulta que hay personas que dicen, bueno, eso se debe no ni a los políticos ni a la empresa privada, ni a la empresa pública, eso se debe a la empresa privada. Claro, sin lugar a dudas, la empresa privada es el motor fundamental en un país para generar el crecimiento y para generar las oportunidades de empleo. Pero en ningún país en donde el gobierno genere incertidumbre, tome malas decisiones, procure ahogar por ya sea el no tomar decisiones o tomar las decisiones incorrectas, se produce simplemente el crecimiento de espaldas a lo que está haciendo el gobierno. Nosotros hemos asumido uno de los grandes retos que tenía nuestra economía pendientes de atender, y es que vamos a ver, y si usted me permite, quiero hacer un pequeño paréntesis acá. De alguna manera, la economía costarricense se acostumbró a definir sus niveles de competitividad
sobre la base de nuestra política cambiaria. Eso empezó a cambiar hace aproximadamente unos 4 o 5 años, cuando decidimos que íbamos a pasar de un sistema de mini de evaluaciones a una flotación pues asistida dentro del marco de ciertas bandas. Pero bueno, esto provocó movimientos abruptos en el tipo de cambio y una revalorización del colón que le ha restado competitividad a nuestras exportaciones. Eso de alguna manera debe ser compensado atendiendo las causas estructurales que han restado competitividad a nuestro sector, y ahí nos hemos venido concentrando. Es cierto que muchos de estos factores no se expresan con fuerza y los cambios que estamos impulsando de la noche a la mañana, pero venimos impulsando mejoras en materia regulatoria, uno de los grandes nudos gordianos de este país. La inversión que estamos planificando y que ya arranca en su ejecución a lo largo del 2012 es la más grande de toda la historia del país, porque el ajuste fiscal en mi administración no está sacrificando inversión en infraestructura. Y también, miren, hemos sido el gobierno más exitoso de toda la historia en atracción de inversión extranjera. Cada vez que yo viajo, en mi agenda no hay visitas a los mandatarios, eso siempre hay que hacerlo, pero hay fundamentalmente una invitación directa y personal a los empresarios a venir a invertir a Costa Rica. La inversión extranjera creció de manera impresionante a finales del año pasado y lo está haciendo a inicios de este año. Ahora hablábamos de seguridad jurídica, porque hoy es el Día de la Empresa Privada y precisamente van a hacer una mesa redonda. Hablábamos con Roberto Artavia y hablábamos con Alan Saborío y hablaban de la gran preocupación que existe en empresa privada por el gran tema de seguridad jurídica, y don Roberto Artavia lo explicaba de una forma brillante, qué son los problemas que hay y cómo hacerle frente a esos problemas que pareciera la gran preocupación hoy de la empresa privada. Tienen toda la razón. Doña Amelia, es un problema acá y en muchas... mandamos mensajes equivocados a veces, o la gente que tiene incertidumbre. Así es. Bueno, vamos a ver, en realidad, mire, nosotros definimos desde el arranque, una estrategia nacional para la mejora regulatoria y simplificación de trámites. Aquí tenemos varios problemas y ayer me refería a ellos porque ayer fue un día muy importante en donde firmamos el reglamento de unas reformas a la ley de simplificación de trámites que existía desde hace 10 años en el país, pero que no se había logrado aplicar. Primero porque la ley de alguna manera no tenía dientes, pero también, doña Amelia, porque desafortunadamente yo soy una de las que creo que a punta de normas y de leyes no se hace necesariamente el cambio. De nada nos sirve promulgar decretos y aprobar leyes si no interiorizamos los cambios que esas normas están supuestas a generar. Y entonces, en materia de simplificación de trámites, aparte de que hay una normativa sumamente abultada, mucha de ella contradictoria, mucha de ella obsoleta, tenemos también los problemas de que la burocracia tiene una mentalidad según la cual entre más trámites tengo yo que hacer en mi escritorio, más importante soy y más poder concentro. Y entonces parte de lo que hemos estado haciendo ha sido no solamente redefinir las normas, es decir, hemos promulgado un conjunto de decretos que reducen plazos. Todo lo que se ha hecho en mi administración en materia regulatoria ha sido reducir plazos, sino que además nos estamos moviendo para ponerle dientes a aquellos instrumentos frente a los cuales el burócrata incumpla, por ejemplo, con el famoso silencio positivo, y estamos también haciendo un trabajo muy importante para poder interiorizar en la burocracia la importancia de hacer en menor tiempo todo lo que tenemos que hacer. Doña Laura, aquí hay de todo, para aquí y para allá, y la gente dice, pregúntele esto, pregúntele, no vamos a poder preguntarle todo. Dice, que no se estén echando flores, dice. Vamos a ver. Que usted no ha hecho nada efectivo contra la burocracia, como un problema que tiene usted ahí, doña Laura. Bueno, esto de Limón Ciudad Puerto es patético. Para hablarte de algo. Sí, bueno. Ahora entrevistamos a la señora y se ve que está viendo a ver qué hace, ¿verdad? Sí. Es que se nota, la pobre no pudo salir adelante, no por ella, yo creo que no es culpa de ella. Bueno, porque tengo unidades ejecutoras, porque tienen las personas otras cosas que hacer. Y así hay cuentos en todo lado que hacen, no en todo lado, perdón. Anabel González darnos resultados extraordinarios. Sin pedir más, Maya Antillón, con lo que le firmaron ayer, da resultados. Tributación directa sin pedir más, y los mismos que tiene, ahora hasta están dando clases en los colegios nocturnos, los mismos, sin cobrar, para salir adelante. Quiere decir que si hay gente que teniendo lo que ha tenido siempre está haciendo cosas, hay otras que no están haciendo nada y otras más bien que están atrasando. Doña Amelia, así es. Yo no quiero jamás venir aquí a
simple y sencillamente echarme a mí misma flores, pero sí lo que he venido citando, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con crecimiento de la economía, política de atracción de inversiones, cómo ceden algunos indicadores en materia de violencia y de delincuencia, son datos que ni siquiera los ha dicho Laura Chinchilla, son las estadísticas que se reportan a través de una serie de mediciones independientes. Quiere decir que prácticamente todo se ha alcanzado y que no hay desafíos que atender en absoluto. Estamos a mitad del río y todavía las corrientes son corrientes que se anticipan complejas, profundas y vertiginosas, y estamos dispuestos a seguir avanzando. Pero usted mencionaba ahora algunos ejemplos de cosas que salen bien y otras que no logran caminar. En general hemos venido viendo que los mayores desafíos los tenemos frente a aquellas acciones que nos hemos comprometido a impulsar y donde concurren varias instituciones del Estado. Entonces, el Limón Ciudad Puerto, por ejemplo, fue un proceso que se diseñó en donde participan 14 unidades ejecutadoras y hay un doble procedimiento de contratación administrativa. Ya el de Costa Rica, que de por sí es muy complejo, y además un procedimiento internacional que es el de las reglas del Banco Mundial. Bueno, hemos aprendido a que nunca más un proyecto se diseña de esa manera. A ver. Y los que hemos aprobado, por ejemplo el de seguridad ciudadana y otros más, ya no traen esas reglas. Eso es lo que es importante, porque el Banco Mundial termina premiando a nosotros, sí, Autopistas del Sol, que nos va a demandar, que no ha cumplido con esto, y como decía Roberto Artavia, pero si es que Autopistas del Sol firmó un contrato. Bueno, precisamente el famoso contrato y se queda aquí toda la vida. El famoso también contrato de la concesión de la carretera 27 es un contrato efectivamente complejo. Entonces, ¿cuál es la lección? Aquí lo importante es que si uno se encuentra problemas en el camino, uno como gobernante, al igual que nos pasa a todos en la vida, tenemos la obligación por lo menos de preguntarnos el por qué estamos enfrentando ese problema y tratar de tomar las medidas correctivas para que en el futuro, ojalá, no volvamos a darnos con la misma piedra. Y entonces, en materia sí de contratación administrativa, estamos tratando de hacer correcciones en materia de concesión de obra pública, poder hacer contratos más simples, más sencillos, con normas más claras, con mecanismos de supervisión que le garanticen al Estado hacer valer el concepto de interés público, y así es como vemos, como usted bien decía, cómo hay instituciones que logran caminar porque tienen que trabajar con menos complejidad, con menos reglas que las traban, y cómo hay otras, y el mayor caso, digamos, a donde, si usted me pregunta hoy cuál es uno de mis mayores preocupaciones, mayores frustraciones, bueno, es el tema de obra pública. Porque obra pública efectivamente lidia todos los días con materia de contratación administrativa, y entonces se nos han atrasado muchísimo la ejecución de muchas de las obras que pensábamos arrancar ya desde finales del año pasado. Aún así va caminando la carretera San Carlos, aún así hemos logrado hacer la trocha allá en el norte, aún así ya salió Caña en Liberia, confiamos en que terminen de salir los corredores logísticos del Caribe Norte, y finalmente una de las obras más importantes, que es el puerto de contenedores de Moín en Limón. Doña Laura, a la final, porque la gente es crítica con usted, he escuchado algunas participaciones en la radio que no voy a abrir el micrófono, irrespetuosas con usted. Yo considero que usted es la presidenta de la República y por eso siempre he respetado absolutamente a la presidenta de la República. Yo no la traigo aquí para ver qué pregunta le hago y la pongo nerviosa, ¿no? O la pongo contra la pared. No, usted es la presidenta de todos los costarricenses, y los costarricenses a veces pierden el norte y lo que uno abre el micrófono es para insultar. Y eso a mí no me interesa, ¿verdad? Porque creo que eso es negativo para la cultura de este país. Sin embargo, yo diría que estas críticas vienen porque la gente tal vez cuando la oye así hablar lo dice, mira, pero no parece. Es una cuestión de estilo, doña Laura, podría ser una cuestión de estilo, porque, por ejemplo, en el caso de las huelgas que han habido y los levantamientos, primero usted dice que no, o el ministro dice no, tengo el apoyo de la presidenta, no, esto se va así y se va así. Entonces esto se va así, pero la gente se tira a la calle y la presidenta entonces sí los abre y sí se sienta y sí conversa. ¿Me explico? O sea, esto, ¿qué pasa con esto? Entonces donde la gente dice, firme
¿A dónde? ¿Cómo? Es una cuestión de estilo, por eso le pregunto. Pero es que, doña Amelia, a mí me gustaría que puntualicen de qué se trata en particular, porque fíjese los que... Los 5.000 colones y el pleito de Sandra Piz con los 5.000 colones del pero sector y de él y todo. Ok, pero no solo pero se mantuvieron y estaban cerrados en qué iba a pasar, que otras cosas no podían pasar, ¿verdad? Porque ahora que doña Sandra nos dice que se va a analizar el tema del salario público, que es un gran tema y una gran necesidad, entonces ya salen ellos hablando de utilizando su herramienta, que es tirarse a la calle para comenzar ya de una vez a condicionar lo que va a pasar. Sí, doña Amelia, pero yo quiero decirle, bueno, en relación con la forma en que algunas costarricenses se puedan expresar, yo quiero decirle que en general deben ser muy pocos. Yo soy una persona que está mucho en contacto con la gente, procuro salir al menos una vez a la semana a visitar comunidades, de manera que me pongo en contacto directo con gente de todos los estratos sociales y de todas las edades, y la gente... ¿Y qué le dicen? La gente es muy cariñosa, doña Amelia, yo quiero decirle, la gente es especialmente cariñosa y afectiva, y por supuesto algunos aprovechan para hacerme ver sus preocupaciones, muchas veces hasta preocupaciones individuales, comunitarias, propias de su gremio, pero siempre lo hacen con mucho respeto. Yo no recuerdo una sola expresión, digamos, de grosería hacia mi persona en estos 2 años que tengo de estar trabajando por el país. Pero volviendo un poco, digamos, a la preocupación suya, por eso yo quisiera ver de cuál caso podemos estar hablando, porque siempre hemos respetado las decisiones de nuestros jerarcas, a menos, y recuerdo una, nada más es la única que yo recuerdo, que sí fue una decisión que yo misma cuestioné, que fue el famoso ajuste que se hizo tan abrupto al pago de marchamos y derechos de circulación de los motociclistas del país. Yo misma lo había cuestionado, vea usted, porque se dejaron de hacer los ajustes por 3 o 4 años y de un pronto a otro le dicen a la gente que se los van a hacer de un día para otro, y en el fondo uno gobierna en función de la gente, doña Amelia, si es que las políticas no se toman en abstracto. Cada decisión que toma un gobernante afecta a gente de carne y hueso, y a mí sí me pareció que eso no había estado bien, que había que ir haciendo el ajuste de manera gradual. Si es que en el pasado no les había dado la gana hacerlo, pues había que hacerlo de manera gradual. Es el único caso que yo recuerdo, pero que ya se estaba analizando. ¿Los anestesiólogos? No, los anestesiólogos. ¿Lo lograron al final? No, jamás. Los anestesiólogos no ganaron esa huelga, doña Amelia. Que alguna gente luego salga a decir que ganó una negociación es otra cosa. El gobierno nunca va, obviamente, a estar en una guerra verbal, porque no es lo nuestro. Nosotros tenemos que seguir avanzando, pero esa huelga no lo ganaron los anestesiólogos. Hay una negociación entre representantes de la Caja y los anestesiólogos, y se logró conseguir lo que la Caja quería lograr, que era regular la forma en que se iban a dar estas vacaciones profilácticas. No quedó como un cheque simple y sencillamente firmado y abierto, sino que se logró negociar. Pero déjeme decirle una cosa, y recientemente el tema de los salarios en el sector público se sostuvo la decisión del gobierno, ya hemos explicado las razones del por qué esta decisión, pero por eso yo no entiendo, miren, en muchas ocasiones los gobernantes han tenido que recibir a personas que tienen preocupaciones, se han sentado a la mesa con ellos. No es la primera vez que esto ocurre, nos ha tocado gobernar en tiempos especialmente difíciles, nos ha correspondido decir que no prácticamente a todas las demandas que se han presentado en materia salarial en el sector público. Usted no encuentra en estos 2 años una sola concesión, y si compara con años anteriores, hemos venido solamente haciendo el incremento salarial contra el costo de la vida. De manera que por eso yo no siento que seamos en absoluto un gobierno complaciente, todo lo contrario. Nos ha tocado tiempos en donde hemos tenido que llamar a muchos sectores a socarse la faja. Aquí dicen, es muy bueno reunirse con futuros inversionistas. Sería excelente si se reuniera con empresarios locales y apoyara la competitividad. Y es que hay como un resentimiento en sectores empresariales sobre el contacto con la presidenta, y lo consideran importante. De nuevo, si ustedes ven mi agenda, yo difícilmente
recuerdo una agenda tan intensa. Por la Casa Presidencial pasa todo el mundo. Esa es una casa de puertas abiertas. Ahí recibimos a sindicalistas, cooperativistas, solidaristas. El sector empresarial se ha reunido en distintas ocasiones conmigo. Mis ministros tienen la clara instrucción de ir a hacer rondas por todas las cámaras para poder explicarles cómo avanzamos en la agenda de competitividad. No le negamos la comunicación a nadie, pero bueno, cuando a mí me hacen ver que todavía es posible hacer más, yo tomo por supuesto nota y si es necesario lo seguiremos haciendo. Hoy vamos a acompañarles a ellos en el día de la empresa privada. La empresa privada. Vamos obviamente a escucharles en sus planteamientos y vamos también no solamente pues a contarles lo que hemos venido haciendo, sino que también hoy va a ser un día importante, doña Amelia, porque sin claudicar, sin dejar de lado la ruta que hemos trazado en cuanto a las metas que nos propusimos desde el arranque de la administración, hoy estaremos anunciando un conjunto de medidas adicionales que para los próximos 2 años nos permitirán jalar aún más la economía hacia arriba y poder en consecuencia pues garantizar mayores empleos para el país. ¿A dónde lo están anunciando? Bueno, lo vamos a hacer con ocasión de la celebración pues de esta ceremonia que tendrá lugar a partir de las 5:30 de la tarde, no recuerdo en qué lugar ahora. ¿Y qué nos adelanta de esos anuncios que va a hacer? Bueno, vienen, digamos, hemos estado trabajando y esto ha sido un trabajo fundamentalmente coordinado por mi vicepresidente segundo, una persona que lo ha logrado imprimir un gran dinamismo a muchas de las áreas de gobierno. Y entonces venimos anunciando un conjunto de medidas que procuran, por un lado, digamos, incentivar más todo lo que es el sector construcción, que como bien sabemos es el que más tiende a derramar beneficios en materia de generación de empleo y encadenamientos. Venimos también con algunas medidas en materia del sector turístico nacional y luego también venimos haciendo, digamos, un punto sobre todo lo que es ejecución de obra pública, que sin lugar a dudas será el pilar fundamental sobre el cual deberá recaer el esfuerzo de crecimiento económico en los años 2012-2013. Bien, usted a principios del año dijo que iba a hacer un repaso como para ver cómo estaba la calificación de sus ministros, dónde estaban los mejor trabajo, dónde estaba el otro, que sin excusas iba, porque también depende de la calidad y el trabajo y los resultados de sus ministros, pues el resultado final del gobierno. ¿Qué pasó con eso, doña Laura? ¿Cómo estuvo esa calificación? ¿Está satisfecha con todos? ¿Cree que hay algunos que están haciendo mal el trabajo? ¿Cree que hay otros, como el ministro de Obras Públicas y Transportes, que le tocó resolver todo lo que estaba mal y que es casi imposible que una persona lo pueda hacer? Sí. ¿Qué salió de ahí, doña Laura? Porque la gente esperaba con mucha atención. Vamos a ver cómo los va a calificar, porque hay gente en la que no nos gusta, hay gente que sí nos gusta, hay gente que nunca se ve, no se ve porque está trabajando mucho, no se ve porque no sale a la prensa. ¿Qué pasó con esa calificación? Digo, bueno, calificación. Obviamente no es tan simple como simplemente poner de 0 a 10 y sobre esa base tomar una decisión. Aquí lo importante era poder, digamos, tomar las metas más importantes que nos propusimos alcanzar y ver en algunos casos por qué a la fecha mostramos algún rezago. Ese era el objetivo fundamental. Ver si tenían que ver con algunas reformas que están a la espera en el Congreso de la República, si tiene que ver con que hemos tenido que sacrificar mucha ejecución de presupuesto por la contención de gasto que nos hemos visto obligados a efectuar por razón del déficit fiscal, o si habían, digamos, algunas decisiones administrativas que no estábamos tomando por alguna razón. En términos generales, doña Amelia, las metas las venimos alcanzando. Y en aquellos casos, y usted citó uno, como el caso del ministro de Obras Públicas y Transportes, la conclusión fundamental a la que llegamos es que, aparte, digamos, de la complejidad de todo el andamiaje en materia de contratación administrativa, es decir, las excesivas apelaciones por las que tiene que pasar un contrato que se adjudica, aparte de estos temas en los cuales estamos también trabajando para poder modificar criterios que permitan que los carteles desde el inicio arranquen con mayor simplicidad. Aparte, digamos, de temas de procedimiento,
sí yo me permití recomendarle a él que tiene que hacer ajustes importantes en su equipo de trabajo. Y desde el mes de diciembre se inició un proceso de fortalecimiento de todo lo que es el acompañamiento en materia de gerencia de proyectos y en materia de supervisión y control de los proyectos de obra pública. Vamos a tener unas especies de torres de control, vamos a tener gerencias para cada uno de los proyectos a través de un concurso público que ya salió publicado hace 15 días en los principales medios de comunicación, y él está haciendo ajustes a su interior que le permitan tener de verdad un equipo que soporte uno de los mayores retos que tenemos, que es poder ejecutar una cartera de proyectos, doña Amelia, que solamente en infraestructura vial supera los 1.200 millones de dólares. Aquí hoy hablando de fortalecerse, y yo sí creo que hay que subir el nivel gerencial y que eso es básico en este gobierno, pero hay algo que preocupa. Hoy sale una noticia, que el Estado gastó 2.000 millones en consultorías y contratación de servicios en los últimos 4 años, que esta suma representa más del total de lo que se recaudaría con la nueva reforma fiscal, que esta mega cifra se ha utilizado para pagar abogados, ingenieros técnicos, pese a que cada institución pública tiene un departamento especializado en estas áreas. Bueno, yo no conozco en detalle esa información y no sé si está hablando de todo el Estado costarricense. El ICE y la Caja son las entidades que más recursos destinaron al pago de asesorías, por ejemplo. Bueno, es que, miren, obviamente hay que ver, y siempre hay espacio para mejorar ejecución de gasto. Yo lo que sí le puedo decir a usted es que en el gobierno central la subejecución que hicimos en el año 2010 fue de 100.000 millones de colones, y por primera vez hay un gobierno que se ha comprometido a que el gasto público no va a crecer por encima del porcentaje en que crece nuestra economía. Esto ha significado enormes sacrificios. Ahora, hay una serie de procesos en los que las instituciones se ven inmersas y que tienen que atender con recursos adicionales. Por ejemplo, cuando instituciones se tienen que ir a arbitrajes internacionales por temas de contratación, cuando las instituciones tienen que contratar para una obra en particular un peritaje que no necesariamente lo tiene adentro. Y yo sí quiero decirle que muchas veces para nosotros es mejor que se vaya y se contrate una consultoría, porque tiene que ver con una contratación temporal, a contratar un experto que quizás lo vamos a dejar nombrado en propiedad, que significa que nunca en la vida, doña Amelia, usted lo va a poder quitar, y que entonces va a quedar ad perpetuum ahí, cuando lo que se necesitaba nada más era quizás un servicio para 6 meses o un año. Habría que ver, le hemos mandado un mensaje. Que cuando se analizan las cifras de consultorías y compra de servicios, se aprecia que durante el 2011 se destinaron más de 722 millones a estos rubros, el equivalente a casi la mitad del déficit fiscal del año anterior. Sí, pero como le digo, eso no se puede ver así tan simplista, porque mire, la otra cosa, por ejemplo, directrices que hemos venido emitiendo. Uno de los grandes huecos negros del sector público ha sido toda la inversión en tecnología. ¿Cuánto equipo se compró en el pasado? ¿Cuántos softwares se procuraron diseñar para dar soluciones tecnológicas a muchos de los problemas y fueron un completo fracaso? Y entonces más bien hemos dado la directriz de que las instituciones, en lugar de estarse llenando de aparatos, de nuevos servidores, de nuevos equipos, procedan más bien con contratos a alquilar servicios, a contratar servicios, porque esto le da más versatilidad al sector público. De manera que habría que ver si es que hay unas cosas que se cambian por otras y que más bien está obedeciendo a mecanismos de contratación que pueden ser más eficaces desde el punto de vista de atender las demandas públicas. Ha tenido críticas, incluido don Oscar Arias, que señalan que las decisiones se están dejando para la próxima era glaciar, así lo ha dicho, o sea, que hay cosas que hay que decidir ya. ¿Usted qué piensa? ¿Es cierto que hay cosas que tienen que decidir ya? Está decidiendo sobre las que puede, pero hay otras que no puede decidir ya. ¿Cómo lo interpreta? No, doña Amelia, la alusión a la que usted se refiere de parte de don Oscar Arias fue en el marco de una reflexión sobre América Latina. No tenía que ver en particular con Costa Rica, aunque sí comparto la preocupación de don Oscar en torno
a la enorme dificultad, y creo que es uno de los grandes talones de Aquiles de nuestra gobernabilidad democrática, la enorme dificultad que enfrenta Costa Rica desde hace unos años por la forma en que tomamos decisiones en la Asamblea Legislativa. No es posible que pasen 8 años para aprobar una ley contra el tabaco, no es posible que pasen 6 años para arreglar una ley de tránsito, no es posible que teniendo los votos un pequeño grupo de diputados secuestre el debate legislativo porque no le gusta la reforma tributaria. No es posible que vengan leyes acumulándose hasta por 50 años, como fue la ley que mejoraba todo lo que eran los trámites consulares. Y entonces, en ese sentido, yo sí tengo que decir que los costarricenses tenemos ahí un enorme reto pendiente. Es cierto que hay una gran lentitud en general en la forma en que el sector público tiende a responder ante las demandas, pero estamos también imprimiéndole mucho sentido de urgencia a lo que estamos haciendo. Y además quiero decirle una cosa, más bien este gobierno se está apañando con todos los problemas que se acumularon por muchos años y que no se quisieron ver, y con los temas más controversiales. Estamos empezando a hablar con los sindicatos del tema de empleo público. Eso es una verdadera caja de Pandora, doña Amelia. Le hemos entrado a los temas de la Caja Costarricense del Seguro Social por el fondo. Le estamos entrando a los temas estructurales del déficit fiscal, de manera que no, por lo menos no ha sido parte de nuestro estilo, pero contamos obviamente con algunas decisiones que se tienen que tomar en la Asamblea Legislativa y otras en el Poder Judicial. Cuesta mucho tomar una decisión, doña Laura, de esos grandes problemas que hay en este país. No, tocar privilegios, no. Por ejemplo, decían los sindicatos, no, aquí hay muchos privilegios, eso se tiene que acabar, porque si no, ¿a dónde vamos a ir a parar? El ejemplo de Grecia, que todo el mundo está hablando tanto, que en cosas se parecía a Costa Rica, y que a la final queda demostrado que ese no es el camino en este momento de la historia para hacer las cosas. Eso es tomar decisiones, eso es hablarle de frente, no se tiren a la calle, porque si se tiran a la calle, tírense, los que van a salir son ustedes, porque eso no se puede permitir. Ayer yo entrevisté a Mario de Bandas, que es el representante de los sindicatos en la caja, y ya me salió ahí con un montón de cosas que digo, bueno, pero este señor no llegaba a fortalecer un proyecto que hay en este momento en la caja para salvar la caja, sino que llegaba con una serie de ideas alternas para atrasar otra vez el tema. Entonces, es todo ese enredo que hay, que a la final dice uno, hay que hablar con claridad y hay que decirlo, y eso es difícil de hacer, doña Laura. No es difícil. Porque para mí es fácil decirlo aquí, pero eso le iba a decir. No es difícil, obviamente, digamos, adoptar las decisiones, adoptar un curso de acción, verbalizarlo y transmitir ese sentido de urgencia, que es lo que hemos venido haciendo con varios sectores. Lo que sí es difícil es conseguir el resultado final cuando ese resultado depende de instancias que no responden única y estrictamente a la voluntad política del gobernante. Cuando en esas instancias concurre la voluntad legislativa, o cuando, por ejemplo, también concurre alguna decisión que puede ser objetada en sede judicial. Entonces usted ve cómo se toman decisiones que son impugnadas por muchos grupos, que son el presidente aquí no puede tomar decisiones así porque está totalmente obstaculizado por los otros poderes. Bueno, todo aquello que hemos podido tomar por la vía del decreto ejecutivo, nosotros lo hemos venido haciendo, ¿verdad? En mejora regulatoria y también en ordenamiento salarial. ¿Cuáles son las cosas en donde este gobierno a veces se encuentra con la pared? Bueno, ahí sí, cuando efectivamente nos impugnan una decisión ante un tribunal, y entonces tenemos que esperar a que ese tribunal falle, un contencioso o la sala constitucional, y quiero decir con gran preocupación, y lo hemos venido hablando con mucho respeto frente al Poder Judicial, de que tarde o temprano tendremos que aclarar cuál es un poco, digamos, el orden en materia de fallo de jurisdicciones, porque tenemos la jurisdicción contenciosa administrativa compitiendo con la jurisdicción constitucional en materia, por ejemplo, de amparo, y a veces uno cree como gobernante que ya se resolvió el caso en un amparo, pero no, resulta que también fue impugnado un contencioso administrativo. Y el otro tema es los diputados, es decir, cuando tenemos que pasar por los diputados, así tenga usted 38 votos, casi que necesita unanimidad en este país para poder sacar la tarea. Pero cuando yo me he sentado, por ejemplo, el otro día que me senté con los sindicalistas a conversar, estuvimos 6 horas, doña Amelia, fue una conversación muy respetuosa, muy intensa pero respetuosa. Yo les decía, miren, lo que nos demuestra Grecia es que ya ninguna nación en adelante podrá vivir por encima de sus propias posibilidades. Los costarricenses estamos haciendo las cosas bien,
desde el punto de vista de lo que está generando nuestra economía, nuestro mercado. Todos los días hay una altísima población, 75% de nuestro sector laboral se levanta todos los días a ir a su trabajito privado, hace las cosas con empeño, procura hacerlo de manera responsable. Porque si no se queda sin trabajo. Claro, pero además estamos compitiendo bien a nivel internacional. Así es la cosa. ¿Verdad? Es una de las economías más competitivas de la región, es el principal país exportador de tecnología de toda América Latina. Por eso le duele a uno cosas que están pasando al interno y falta de poder desarrollar al interno, ¿verdad? Exactamente. Entonces, el gran desafío, doña Amelia, que tenemos es en el sector público. Ese es el enorme desafío. Y ellos tienen que entender. Por eso mi insistencia de que la crisis que tenemos de finanzas del sector público no termine contaminando el resto de la economía. Y yo les dije, miren, ustedes podrán tirarse a la calle. Digamos que ustedes se tiran a la calle. ¿Qué van a lograr? Porque ya yo estoy contra el abismo en materia fiscal. De manera que dar el salto al abismo, porque ustedes me empujan, pues es que es lo mismo. Porque en este momento no puedo, aunque quisiera, no puedo yo sacar recursos de donde no existen. No. Tenemos que buscar una salida conjunta. No puede ser que le digan que no al plan fiscal, pero que también se le diga que no a algunos ajustes que estamos procurando encontrar. Ahora, ya vamos al tema fiscal, pero se nos quedó en el camino la evaluación de ministros. ¿Cómo los evalúa? No, es muy difícil aquí. Hay unos que están trabajando muy mal, no voy a decirlo yo. Hay otros que están trabajando muy bien, o sea, sí. Pero hizo esa evaluación, lo habló con ellos. Sí, no, sin lugar a dudas. Les digo que no están haciendo las cosas bien. No, sin lugar a dudas, fueron conversaciones muy francas, muy directas, pero yo quiero decirle... Pero ninguno se fue, todos se quedaron y dijeron, sí señora, voy a hacer. Bueno, algunos tienen que hacer sus ajustes internos. Yo creo que hay situaciones que pasan no necesariamente por la cabeza en sí misma, sino porque efectivamente tienen que prestar atención a la parte interna de su institución o bien ajustes en el marco de la rectoría que ellos están ejerciendo. Bien, doña Laura, materia fiscal. Mucha gente me decía, cuando decía que iba a traerla, me decía, pero bueno, ¿cómo que doña Laura, vicepresidenta del gobierno anterior, no sabía cómo estaba la situación de crisis? Otón Solís se dejó decir aquí en el programa. Bueno, pero si aquí el que habló de que había que poner impuestos era Otón Solís en campaña. Laura Chinchilla dijo que no iba a poner impuestos, y esto es un tema casi de Otón Solís. Me hizo sentir mal oírlo decir eso, pero eso lo dijo. Y a la final pareciera que inclusive lo va a lograr, porque el PAC está dividido, y si el PAC está dividido no hay alianza. Ve una sonrisa, yo sabía que le iba a sacar una sonrisa con eso. No hay alianza, y si no hay alianza va a Liberación, ¿verdad? Entonces gente dice, no, si es que Otón a la final está haciéndole el trabajo a Liberación, pero Otón dice, no, si es un tema de Otón, el de los impuestos. Laura Chinchilla se comprometió a que no, pero falló al compromiso que había hecho con los costarricenses cuando fue candidata. Bueno, las cosas no son así tan simples, doña Amelia. Primero, sí sabíamos, porque bueno, las estadísticas lo decían, que después del hueco que nos dejó la crisis económica del año 2008, las finanzas del Estado se habían lastimado, se había dejado de recaudar producto de la desaceleración económica, y había un hueco que nos íbamos a encontrar de cerca de 4 puntos porcentuales. Eso en primer término. En segundo término, sí hablamos de impuestos durante la campaña, y ahí está el famoso video que todo el mundo circula, pero claro que la gente a veces escucha nada más la primera parte de lo que uno dice y no la segunda parte. Pero tenía clara la dimensión del problema. Sí, no, pero ya voy a esa parte. Sí teníamos claro que veníamos a enfrentar un hueco, sí teníamos claro que tarde o temprano íbamos a tener que presentar una reforma tributaria, y por supuesto que el equipo de Hacienda empezó desde el día 1 a trabajarla, y la presentamos 8 meses después de entrar al gobierno. Lo que dijimos es que cuando la campaña tiene lugar, fue en el peor momento de la crisis. La campaña se desenvuelve en el año 2009, y en el año 2009 la economía estaba prácticamente recuperándose la crisis, estaba en 1% creciendo. Y entonces lo que dijimos es que la reforma tributaria la íbamos a presentar hasta que la economía mostrara signos de recuperación. Dijimos, no van a haber impuestos a menos que la economía muestre signos de recuperación. La economía empezó a recuperarse en el año 2010, que es precisamente cuando presentamos la reforma tributaria. Cuando yo he hablado de que me sorprendió parte del problema que nos encontramos, no tiene que ver con el porcentaje del déficit que nos encontramos, fue con los factores que estaban detrás de ese déficit, porque yo me imaginé que la mayor parte de lo que explicaba esa caída era, por un lado, una caída en la recaudación, sobre lo cual hemos venido actuando, como usted bien le ha reconocido al director de tributación directa, y que había habido cierto gasto que se había tirado a la calle que se podía recoger. Para
efectivamente hacer un poco de movimiento anticíclico y ahora que la economía crecía, poder recoger un poco de eso y entonces también por la vía de control del gasto reducir un poco el margen del déficit fiscal. Pero lo que sí nos encontramos fue que gran parte del déficit se generó por una política salarial que resulta insostenible para el país. Y cuando abrimos esa caja de Pandora y nos hemos encontrado la situación que está aconteciendo en materia de empleo y de salarios públicos, sí quiero decirle que yo me sentí sorprendida. Creo que difícilmente alguien podía entender lo que está sucediendo ahí. Bueno, es un poco lo que queremos llevar a la mesa de trabajo con los sindicalistas, entrarle a los temas estructurales. Habrá que respetar derechos adquiridos, por supuesto que sí, pero hacia adelante, doña Amelia, el país no podrá nunca sostenerse sobre ese andamiaje. ¿Acepta doña Laura consejos? Porque ya sabemos que se reunió con Otón y hablaron del tema, coincidieron en el tema. Don Rodrigo Arias ha dicho, yo quiero apoyar a doña Laura. Don José María Figueres dice, yo vengo a ayudarle a doña Laura. Todo el mundo dice que la va a ayudar, todo el mundo, o sea, usted acepta esa ayuda, habla, escucha, siente que más bien se vienen a meter en un proyecto que usted tiene claro y que dice, por aquí voy, esto es lo que yo quiero llevar hasta el final. ¿Qué pasa con eso? Aquí dice, ¿quién le habla al oído, doña Laura? Yo creo que no es fácil que le hablen al oído, porque hay mucha gente que tiene experiencia y todo, que lo ha dicho públicamente, solo lo dicen a la hora de la hora, ¿por qué no pasa nada también? ¿O si se reúne con ellos y los escucha? ¿Cómo es la cosa? No, doña Amelia, mire, nosotros hablamos, escuchamos, dialogamos y negociamos. Es que, por un lado, pues más bien hay quienes dicen se sienta demasiado con todo mundo y negocia más de lo que quizás debería, y por otro lado dicen, pero no está escuchando. No, es que en el fondo que trabajen con usted, que se sienten a trabajar con ciencia, ahí bueno, sentémonos y veamos cómo arreglamos esto, lo otro, que se sienten a trabajar con usted, los expresidentes o la gente que dice que le va a ayudar. Doña Amelia, sin no solamente plata. Nos sentamos, hablamos por teléfono con mucha gente que nos llama, que se pone a la orden, me mandan por correo electrónico sus consejos, y siempre procuramos atender todo aquello que consideramos puede ayudarnos a mejorar el desempeño. Eso es así. Ahora, lo que pasa es que una cosa es... ¿Qué le falta, doña Laura? ¿Qué le falta cuando llega y sola se encierra y piensa, cuando ya no hay nadie alrededor suyo? ¿Qué le falta? ¿Qué cree que a usted le falta para que la gente, todo el pueblo, como digo yo, se enamore, camine, ayude, los sindicalistas tengan conciencia, el empresario privado? O sea, ¿qué le falta? ¿Qué cree usted que le falta para lograrlo? Porque usted tuvo un gran apoyo y el hecho de que fuera mujer para la gente tuvo un adicional que fue a favor, no en contra. Entonces, ¿qué siente usted que le falta para que la percepción sea real? Aquí se está caminando, doña Laura realmente firme, se puso las enaguas en esto, hizo lo otro. Una cuestión de comunicación. Será, no creo que solo sea eso, aunque creo que falla el tema de su imagen con la gente y lo que usted hace, porque cada vez que hablo con usted, uno sí ya está muy clara en lo que está haciendo, pero a veces pareciera que no, ¿verdad? O sea, entonces, ¿qué es lo que usted cree que hace falta? En mucho, doña Amelia, ¿a usted qué le hace falta? En mucho, insisto en esto, nos ha correspondido gobernar en el marco de circunstancias especialmente complejas desde el punto de vista de la crisis del Estado, ¿verdad? Porque tenemos varias instituciones quebradas y eso ha implicado dar muchas malas noticias, y la gente no quisiera en general recibir malas noticias de parte de su gobernante, pero hemos hablado siempre con claridad. Y por otro lado, no hay también la menor duda de que las circunstancias internacionales generan en este momento incertidumbre, y la incertidumbre es el peor de los sentimientos para cualquier nación. Sin embargo, estamos tratando de hacer dos cosas. Primero, ir despejando esos niveles de incertidumbre, recordándole a la gente que estamos pudiendo salir adelante y que lo estamos haciendo bien. Es decir, como economía vamos avanzando y vamos saliendo bien. Y en segundo término, demostrando el resultado de algunas de las decisiones y de las políticas que venimos impulsando. En el fondo usted no va a convencerse solamente por el discurso, no, solamente por la política de comunicación. Tienen que verse los resultados, doña Amelia. Por eso es que yo
yo sí creo que el año 2012 será un año clave en nuestra gestión, porque muchos de esos resultados, de las inversiones que hemos venido haciendo, del esfuerzo y el empeño con que hemos venido trabajando, se van a ir sintiendo a lo largo de este año. Ya hay estadísticas que lo confirman desde el punto de vista de la economía, desde alguna política social, desde los temas de seguridad ciudadana, pero necesitamos también que se vea el resultado de la obra. Como dice el dicho popular, obras son amores y no buenas razones. Y de alguna manera la gente en Costa Rica son personas cultas, informadas, que no les basta un discurso, sino que lo que dice doña Laura, queremos ver los resultados. Esos resultados estarán generándose a lo largo del 2012, algunos ya se están obteniendo, y es la única manera en que Costa Rica va a irse convenciendo de que hemos venido por lo menos a hacer un enorme esfuerzo por dejar un país en mejores condiciones que el país que recibimos. El paquete fiscal va a tocar duro a grupos importantes, a la empresa la va a tocar duro, doña Laura. ¿A cuáles sectores, doña Amelia? Mire, ese fue otro ejercicio interesantísimo desde el punto de vista de nuestra democracia. Cerramos negociaciones con todos los grupos, Los grupos no sienten eso. Que cerraron negociaciones, los grupos siguen pensando, aquí he traído a todo el mundo para que nadie diga que no puede hablar, y todo el mundo coincide en que no, que ellos sienten que no los escucharon. Yo sé que el tema de impuestos, pero entonces estamos muy mal, doña Amelia, porque si a mí me dicen una cosa, a usted le dicen otra cosa, eso no es hablar con sinceridad. Y uno parte, obviamente, de que cuando uno tiene un interlocutor en un proceso de negociación, lo que se dice es lo que es. Porque yo no puedo permitirme, obviamente, andar con dobles discursos. Yo tengo que garantizar seguridad, y la seguridad se garantiza desde el momento en que yo me comprometo a hacer algo de una manera determinada. Y con los sectores productivos cerramos negociaciones. El sector construcción, por ejemplo, es uno de los que no solamente entiende que la reforma tributaria logró ajustarse en una gradualidad que les permita a ellos no ahogar el dinamismo que empieza a observar el sector, sino que además la reforma tributaria, al moverse hacia el impuesto al valor agregado, establece regulaciones tales que va a permitir combatir la informalidad en ese sector, que es uno de los mayores focos de competencia desleal que tiene el sector construcción. Y si usted va analizando, así tenemos lo mismo con muchos otros sectores, por supuesto, que algunos no le dimos lo que querían, porque no creemos en esas demandas y en esas reivindicaciones. Pero Anabel González, peleando por el tema de zonas francas, por ejemplo. No, doña Anabel, vamos a ser claros, es parte de nuestro equipo, y ya entendió que esta es una decisión política al más alto nivel, y que esto se va a sostener. Hemos hecho un gran esfuerzo, eso sí, de la mano de ella, conversando con todas las representantes de zonas francas. Los he recibido en mi oficina, les he mandado una nota explicando en qué consisten los alcances de esta reforma, garantizándoles que ninguna de las reinversiones o nuevos proyectos que provengan de aquellas empresas que se instalen antes de la entrada en vigencia de esta norma se van a ver afectados, y se empieza a entender y a comprender por parte de este sector que esta no es una reforma que va a afectar a quienes ya hoy están operando en el sector de zonas francas. Pero bueno, doña Amelia, no es fácil para los sindicatos tampoco entender que los ajustes salariales no van a poder ser los mismos del pasado. Yo no puedo pedirle sacrificios solamente a los empleados, necesito también pedirle un poquito de conciencia al sector empresarial, y esta reforma tributaria es una reforma tributaria que recae sobre todo en aquellos que más tienen y no en la clase trabajadora del país. Doña Laura, todo el tema de resentimientos y de pleitos de usted que con don Oscar, que don Oscar con usted, y que toda esa cosa, eso ya pasó, ya se han sentado a conversar, piensan sentarse a conversar otro día, mejor no conversar y cada quien en su lugar, no sé, pero eso ya pasó, está superado. Mire, doña Amelia, sí, en realidad hay una relación normal, tranquila, madura, y eso es lo que a mí me parece que importa, con él y con mucha gente más. A mí se me escapó, por cierto, que comentarle algo que me parece importante de lo que usted mencionó de don Otón Solís. Don Otón Solís no hizo una alianza con el gobierno para apoyarlo y aplaudirle en todo lo que el gobierno hace. Él ha sido especialmente duro y riguroso en algunas de nuestras decisiones, y por eso yo sí quiero reconocer
la madurez y la valentía de este partido de haber entrado en la negociación más controversial en que puede incurrir cualquier partido político, porque hablar de impuestos no es popular, y yo lo he dicho con mucha claridad, este no es un tema de popularidad, es un tema de responsabilidad. Hemos perdido efectivamente mucho en las encuestas a punta, digamos, de este proyecto de ley, y yo quiero sí reconocer esto, porque de alguna manera, doña Amelia, en nuestra política hace falta más valentía y más consecuencia. Es muy fácil venir a apoyar las cosas que son populares, pero es muy difícil apoyar aquellas que son impopulares. De manera que sí quería decirlo porque me parece que fue una decisión muy valiente y sé que él ha tenido un costo político importante, pero de nuevo cuando... ¿Te va a favorecer la liberación? No creo, doña Amelia, yo no creo. Vea, yo quiero decirle una cosa, a mí me parece que mal haría yo, de verdad, de estar tomando decisiones o estar incurriendo en alianzas a propósito de políticas importantes para nuestro país, a la vez haciendo cálculos para el proceso electoral. Ya de eso se encargará el partido político respectivo, cada uno de los partidos políticos. A mí lo que me corresponde es aprovechar las oportunidades de alianzas que me ofrecen para poder mover una agenda con la que me comprometí. Aquí decía José María Figueres cuando lo entrevistamos que él quería fortalecer la oposición, porque él creía que una oposición bien fortalecida podría ser el resultado de grandes discusiones sobre los grandes proyectos país. Pero usted menciona a un montón en ese esfuerzo. ¿Qué pasa con Figueres? No se ha sentado a hablar con él. Dice que están haciendo un diagnóstico por todo lado y que ya lo tiene casi listo. Usted sabe cómo es el súper hiperactivo, usted lo conoce 1000 veces mejor que yo. No se ha sentado a conversar con él en serio. No sí, por teléfono, sino a ver qué descubrió José María, a dónde está aquí la solución, en qué puede ayudar para escucharlo y ¿verdad? Analizarlo. Con él conversamos en el mes de diciembre cuando vino, estuvimos conversando por tamaño rato mucho de lo que está aconteciendo en el país y en el mundo, y él en lo particular tiene preocupaciones coincidentes con muchas personas sobre los temas de la gobernabilidad democrática en nuestro país, sobre la oportunidad con que podemos adoptar decisiones especialmente en el Congreso, y hay un nicho en particular en donde yo siento que don José María podrá hacer grandes aportes al país, y si los quiere hacer a través de mi gobierno, por supuesto que podemos trabajar juntos, que es en todo el tema de sostenibilidad ambiental y desarrollo tecnológico. Los contactos que él tiene alrededor del mundo podrían garantizarle a Costa Rica un soporte en muchas esferas internacionales, no solamente públicas internacionales, sino también privadas, de manera que él está trabajando en función de eso, y vamos a mantenernos en contacto para ver si efectivamente puede ayudar en algún tema a la gente. Se va el domingo, tengo entendido, sábado domingo, ¿no tienen planeada ninguna reunión antes de que él se vaya? Antes de eso no, doña Amelia, entiendo que más bien se va a tener que ir antes, pero antes de eso no, en esta ocasión no nos hemos podido ver. Bueno, ya para cerrar, porque yo sé que usted anda corriendo, usted lo ha dicho bien, si las cosas no se ven, usted puede decir misa y yo otra misa, y entonces si se ven o no se, las cosas tienen que verse, entonces bueno, no importa, en el 2012 se van a comenzar a ver. La gente dice, tiene que haber sido más firme y tiene que haber hecho más cosas y tiene que pelear contra esa burocracia que está carcomiendo el Estado costarricense, en el caso del Poder Ejecutivo, que es hasta donde usted puede llegar. ¿Cuándo y por dónde cree que se van a comenzar a ver esas cosas ya? Bueno, vamos a ver. Se van a ver quizás algunas de las más visibles, como es el tema de infraestructura, pero no nos engañemos, tenemos 2 años de trabajar y ya se han comenzado a ver. Cuando vemos, por ejemplo, cómo se están reduciendo los plazos en la tramitología, ahí están los plazos. Ayer ya se dio a conocer algo sí, pero ya desde hace algún tiempo venimos reduciendo plazos en todo lo que es tramitación de registros de medicinas, de agroquímicos, de planos de construcción. El abrir un negocio en Costa Rica a partir del mes de junio de este año pasará de 100 días a 20 días, por ejemplo, y así, digamos, en muchos de los trámites. Se está viendo la red de cuido. Hoy tenemos 5,000 adultos mayores que antes no estaban siendo asistidos. Eso no se ha publicado mucho, eso no se ve tanto. Voy a traer yo a la gente de la red de Muchas cuidado gracias. para que nos hablen, y a la gente de la tercera. Eso, porque eso tienen que conocerse, porque eso es importante. Igual estamos porque con los niños. Una gran crítica es que hay 24 instituciones que se dedican al tema de la pobreza, que se podrían buscar 2 o 3 y hacerlo más eficientemente. O sea, no sé, pero eso es una crítica concreta. Son en realidad programas más que instituciones. Sí, programas. Y después, doña Amelia, cuando estamos viendo en las encuestas
que la victimización, es decir, el número de personas que han sido víctimas de delito, empieza a caer y empieza a ceder. Cuando vemos que ya para los costarricenses la preocupación sobre la seguridad ciudadana sigue siendo importante, pero ya no necesariamente la número uno, mire, esas son constataciones que se están empezando también a ver. Ahora, ¿cuál es uno de los grandes retos? El tema de la infraestructura. Bueno, tenemos ya algunas carreteras que van caminando, pero ciertamente ahí tenemos uno de los grandes retos. Necesitamos que se vea mucha de esa obra de infraestructura, que es sobre la cual estamos actuando y accionando, y mucha, digamos, de la obra que pensamos desarrollar en lo que respecta al acceso a la vivienda clase media. Bueno, dice que que hoy tenemos anuncios importantes. Viera, ahora va a gozar usted ahí ahora que vaya el Yo carro. me voy a meter ahora en Twitter porque no he podido aquí seguirla a usted. No. Va a gozar porque realmente la gente está poniendo de todo. Hay actividades importantes. El FIA, que es un ministro que me ha asombrado a mí, las cosas que ha hecho. El FIA promete ser una actividad importantísima, fortalecida por todo ese criterio de que se abra al mundo el FIA, ¿verdad? Doña Amelia, vea, usted... Hay dos áreas en donde a veces los resultados no resultan tan tangibles, pero ahí están. Por eso es que, mire, a nosotros nos tocó un Ministerio de Cultura muy pobre. Es decir, no pudimos darle a don Manuel la misma plata que se le dio a ministros en el pasado. Pero entonces se optó por sacar la cultura a la calle. Y eso es lo que estamos haciendo, y la cultura se está viendo en todos los rincones del país, gracias al esfuerzo que está haciendo don Manuel y don Iván. En el tema de educación, nos comprometimos con la educación técnica vocacional y dijimos vamos a duplicarla, porque esa es una de las grandes alternativas frente a los muchachos y las demandas del mercado. 40,000 nuevos muchachos en 4 años se van a graduar de la educación técnica vocacional y vamos cumpliendo con la meta. De manera que vea usted que sí hay resultados, pero bueno, a veces es muy difícil de verdad que todo se logre percibir. Pero en cultura se está haciendo un trabajo verdaderamente extraordinario. Excelente para doña Amelia y doña Laura, excelente, reposada y muy sincera esta entrevista, me gusta. Lo dicen los tuiteros, que usted sabe cómo son. Pero usted está siendo muy decente, porque seguro no me está leyendo los que sí están. No, señora, ahí están todos, vea. Y casi todos nos copian, Amelia y a Laura, lo ven, ahí está, mire, ahí lo van, son cualquier cantidad. Otra cosa que le quería preguntar, Cruzitas, vio que aparentemente esto ya... yo digo lo ganamos, porque yo creo que ojalá que hasta en la Feria Internacional lo podamos ganar y puedan perder. Pero también, para ser honesta, don Roberto Artavia dice, a Cruzita le negociaron una cosa y arbitrariamente le cambiaron otra, y eso también, aunque yo estoy absolutamente en contra de la minería, pero también hay que reconocer ese tipo de cosas que las trajo acertadamente hoy al programa don Roberto Artavia en su análisis sobre seguridad jurídica. Bueno, a mí me parece que cuando uno analiza, por ejemplo, un tema como la explotación minera, y yo les recuerdo a quienes nos escuchan, que precisamente mi administración promovió reformas al Código Minero, y ya hoy eso no es posible. Ya hoy no es posible hablar en Costa Rica de un nuevo contrato en materia de minería. Lo promovimos y eso se aprobó, doña Amelia. Un logro importante en materia ambiental, que es otra de la agenda que no hemos hablado hoy, y frente a la cual le hemos dado un especial énfasis al tema de los mares. Pero cuando hablamos un poco de los temas mineros, en el fondo lo que pasa es que hay algunas discusiones que como país tenemos que resolver, porque lo que sí no es posible es que hayan enormes contradicciones en cuanto hacia dónde tiene que ir nuestra economía y que no logremos resolverla. Yo estoy convencida que el crecimiento de Costa Rica tiene que seguir la ruta de un crecimiento basado en la innovación y en la protección del medio ambiente. Es decir, esos son nuestras dos grandes ventajas competitivas: la inteligencia de nuestra gente y la generosidad de nuestro medio ambiente. Es sobre esas dos grandes ventajas comparativas en que tenemos que seguir creciendo. Costa Rica no puede adoptar un modelo de industrias extractivas altamente contaminantes, y si alguien insiste en ir por esa vía, sin los estándares adecuados, sin las garantías adecuadas, lo único que va a hacer es engañar al inversionista y en consecuencia llevarlos a escenarios de inseguridad jurídica, como sucedió con el caso de Cruzitas. Si la alianza pierde debido al pleito en el PAC, si la alianza pierde el directorio y lo toma Liberación, ¿qué futuro le ve a lo que usted quiere hacer rápido y firme? Bueno, doña Amelia, en realidad, mire, que no es que usted va a ir a mandar en la asamblea, no, pero va a estar Liberación. Sí, pero yo le quiero decir una cosa. No podemos ver tampoco de manera tan simplista los problemas que padece nuestro Congreso, subsumiéndolo todo a quién va a ganar el 1 de mayo.
Y a mí me parece, pero podemos avanzar, pero sí podemos tener una idea de qué podría pasar. Vamos a ver, no hay la menor duda de quien conduce el directorio legislativo puede ayudar muchísimo en el manejo de la agenda y efectivamente estamos padeciendo un gran entrabamiento. Claro. Pero, sin embargo, el tema va mucho más allá. Aquí de lo que se trata es de para qué se quiere un directorio legislativo, y yo insisto que si sigue predominando en algunos partidos de oposición el simple y sencillamente venir a oponerse a un gobierno o a un partido político, eso es desastroso para el país. Y si además quien llega a ocupar esa silla no se toma de una vez por todas en serio las reformas al reglamento legislativo, tampoco vamos a avanzar muchísimo. De manera que esos son los dos grandes temas. ¿Para qué queremos el directorio legislativo? Está Francisco Chacón con su proyecto y con el que está haciendo un gran esfuerzo para cambiar esa historia. Antes de irnos, algo importante que se hizo, la carretera allá en la frontera y lo que está pasando allá en la frontera. Muy hermoso. Lo que pasa es que yo no quiero traerlo aquí porque van a decir que doña Laura solamente está hablando de eso. Pero me parece que... O sea, si eso está ahí, la gente está hablando, hay gente que ha dicho que afectó el ambiente, ando investigando eso a ver si es cierto, pero la verdad es que se hizo en un tiempo récord, la gente de la zona está motivada y a la final, ¿usted cree que con eso logró algo? ¿Que le dice algo a los ticos? ¿Que le dice algo a los nicaragüenses? ¿Que le dice algo a usted y a lo que usted quería como presidenta? ¿O fue algo que surgió? Bueno, doña Amelia, el por qué surgió eso tan rápido es un poco el ejemplo que le ponía al inicio. Cuando algo depende enteramente y exclusivamente de la voluntad política de un presidente y de ejecutar esa voluntad a través de los mecanismos que están bajo su poder y su égida, las cosas suceden. Y en mi administración así ha sido. En esa carretera no necesité a la Asamblea Legislativa, y en esa carretera, afortunadamente, no se dieron cuenta. Algunos que quizás si se hubieran dado cuenta al principio, me la impugnan ante todas las instancias que existen en este país. Entonces no hubo ni apelaciones, ni objeciones, ni impugnaciones. Hay que buscar muchas cosas así. Sí, pero a veces a ver por dónde se mete. A veces cuesta. Pero bueno, ¿cuál es el significado real y efectivo, digamos, de esa carretera? Pero no solamente la carretera, sino la electrificación, la telefonía y parte de la infraestructura social que estamos llevando a la zona. Que a lo largo de casi 200 años de historia de vida republicana independiente, Costa Rica en realidad no era independiente, porque cada cierto tiempo nosotros éramos víctimas de la extorsión de gobiernos nicaragüenses que se arrogaban el derecho de decirnos si podíamos usar lo que legítimamente nos correspondían, que eran los derechos de navegación sobre el río San Juan. Y cada vez que nos decían que no podíamos navegar ese río, nuestras comunidades quedaban aisladas e incomunicadas. ¿Cuándo fue que Laura Chinchilla tomó conciencia de esto, a pesar de que ha sido histórica la situación con Nicaragua? Cuando precisamente ellos nos invaden, y pocos días después de esa invasión, en el marco de mucha tensión en el río San Juan, doña Vanessa Rosales me envía un mensaje, porque cada vez que hay una emergencia ella me inunda de mensajes a lo largo del día, y entonces me envía un mensaje y me dice: doña Laura, tenemos una emergencia en el Caribe Norte y las brigadas no pueden ingresar a asistir a esas poblaciones porque el ejército de Nicaragua nos está negando la navegación en el río San Juan. Yo les dije: insistan, negocien, no podemos dejar a nuestra gente tirada, y la negociación pasó por entregar parte de esos víveres a precisamente unos soldados nicaragüenses. Eso a mí me dolió profundamente. Eso fue una afrenta, no solamente a nuestra soberanía, sino también a los más altos valores de humanidad, porque íbamos a asistir a esas comunidades. Al día siguiente convoqué una reunión en mi oficina y les dije: no es posible llevar esa asistencia por carretera, no es posible abrir una trocha para evitar navegar por el río San Juan y poder atender a su población. Y lo más impresionante es que una semana después tenía yo un mapa elaborado por CONAVI con un trazado de ruta que me decía: doña Laura, toda nuestra frontera es transitable. De una vez conseguimos los recursos y empezamos el trabajo. Ya está. Hoy esas familias, y ojalá doña Amelia se dé usted la vuelta por ahí. No, me han llamado. Bueno, pero es hermoso, hay que ir a verlo. Por eso quería preguntarle, porque esos fueron costarricenses que siempre vivieron de espaldas a Costa Rica. Vivieron de espaldas a Costa Rica porque la puerta de su casa daba para Nicaragua, daba para el San Juan, porque se transportaban en las panquitas que tenían. Sí. Hoy esa gente está viviendo de cara a Costa Rica finalmente. Las preguntas que más se hicieron, ¿qué piensa del regreso de Figueres a la política? Bueno, yo no tengo
Yo no tengo la constatación de que esté regresando a la política, pero bueno, al menos no. Pero ¿qué piensa del regreso de José María y de que pudiera de verdad estar pensando en la política? Bueno, yo creo que por lo menos él llega en un momento en donde el mensaje que pronuncia de alguna manera es un mensaje dirigido al Partido Liberación Nacional, en el sentido de que hay que apoyar al gobierno, y yo no puedo menos que dejar de agradecerle a don José María. Y la otra, derechos de los homosexuales y el bendito, la carta y la manifestación, y no van a dejar de moverse por ese lado. No ha cambiado la posición de Laura Chinchilla. Mire, doña Amelia, nosotros tenemos la obligación de sacar adelante aquello en lo que hemos venido insistiendo como urgente y prioritario para nuestra administración. Es un proyecto muy controversial, estoy hablando del impuesto, del proyecto de tributos y de impuestos. Es un proyecto controversial. Y entonces tenemos varios diputados, no necesariamente los que le solicitaron el envío de este proyecto de uniones entre parejas del mismo sexo, sino los que se oponen, que también nos han dicho, doña Laura, no nos traiga más controversias. Ese proyecto hay que tramitarlo, pero no nos traiga más controversias, porque ya no damos para más controversias. Esos diputados deberían cambiar el 70% a ver si eso funciona. No nos traiga más controversias. Sí, de acuerdo, Amelia, pero yo quiero decirle una cosa. Es mi obligación tratar de tener el ambiente menos controversial posible. Además, usted también tiene que hacer eso, ¿eh? Para tener el ambiente menos controversial posible. Bueno, el otro día, yo le quiero decir una cosa. Yo no sé si por el hecho de ser mujer a uno a veces le ven cara de mamá, y a veces asumimos que las mamás están obligadas a resolver todo. Porque el otro día, ya en medio un poco de los comentarios más jocosos con los sindicalistas, cuando el ambiente estaba un poco ya más distendido, les pregunté, bueno, ¿cómo resolvieron el tema de la representación ante la caja? Y entonces me dice, no, doña Laura, no nos pusimos de acuerdo, así que usted es la que va a tener que resolver la controversia. Y le digo, no, muchachos, eso ya no se vale. Lo mismo estoy haciendo con algunos temas de la empresa privada, lo mismo estoy haciendo con los diputados, lo mismo estoy haciendo ahora, resulta que con las decisiones sindicales. Pero bueno, volviendo al tema, miren, yo lo que he dicho es que nosotros entendemos que eso es algo que el país tiene que resolver, esa es una decisión que hay que tomar, que el lugar para tomarla es la Asamblea Legislativa, y que el gobierno de la República respetará la decisión a que lleguen los diputados. Una vez que tengamos la reforma tributaria afuera, yo estoy dispuesta a revisar la agenda de convocatorias, ya sea para este proyecto como para muchos otros más, que también tienen sus controversias y que no hemos logrado convocar todavía. Vieras que yo sí creo, doña Laura, yo le agradezco mucho que el aporte de los tuiteros y de la gente le va a servir. Hay de todo, hay críticas, hay de todo, pero yo sí que creo que le puedo servir, y les agradezco yo la participación, le agradezco. Vean, nos extendimos conversando. Hace falta a veces conversar, Amelia, pero bueno, pero me parece que los costarricenses merecen oírla hablar. Estén a favor o no estén a favor, por lo menos fundamental, y hablar lo que tienen que decir. Creo que tocamos los puntos de todo lo que se está hablando. Digo, yo no sé qué se me habrá quedado por ahí en el seguro tapete. Muchísimas cosas, pero con gusto nos volvemos a ver pronto, doña Amelia. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Y me saludo a los empresarios privados hoy en el Día de la Empresa Privada. Cómo no, muchas gracias. Amigas y amigos, nos vamos hasta mañana, nos volvemos a encontrar a las 7 de la mañana. Nuestra voz.